Nuevamente buenos días a todos. Vamos a comenzar. La enseñanza del día de hoy lleva por título Perdonar a nuestros deudores, la parte 2, parte segunda. Pero yo le puse un subtítulo. El perdonar a otros abre los cielos. Y el no perdonar cierra los cielos. No hay bendición. O hay bendición cuando uno perdona, o no hay bendición cuando uno está dispuesto o decidido a no perdonar a otros. Quisiera comenzar con una anécdota. En Estados Unidos. Mike Winborn, residente en Houston, Texas, de 94 años de edad, fue diagnosticada de cáncer terminal a la edad de 30 años. Ella cuenta que cuando se enteró que tenía cáncer de ovarios, se sometió a la oración, además del tratamiento médico. Al no haber mejoría alguna, dice que Dios le reveló un pecado no confesado en su vida. Dios le revela a esta mujer que los cielos están cerrados en su vida porque había cosas en su corazón. Y ella dice, un pecado no confesado en su vida, incluyendo, primero, la desobediencia. Y ella dice que Dios le dio un texto donde compara la idolatría a la hechicería, etcétera, la desobediencia. Yo estaba totalmente inconsciente de estar en aquel pecado. Yo era cristiana. En realidad me convertía en una líder cristiana, pero el Señor es fiel. Algunas personas oran, pero no ven la curación que esperan. Mi experiencia me mostró 3 razones: miedo, incredulidad y falta de perdón. El principal era la falta de perdón. Esta mujer tuvo que entender algo. ¿Por qué no hay oraciones contestadas? ¿Por qué Dios no voltea a verme a mí si yo oro? Si yo le pido, tengo un cierto liderazgo dentro de este movimiento, de esa iglesia. Sigue diciendo, Dios dice que Él nos perdonó mucho. Entonces necesitamos perdonar a los demás y estar en paz. Si queremos que nuestras oraciones sean atendidas, debemos de perdonar. Esta mujer ya de 94 años narra su historia. Ella no lo hacía tanto por enfocarse a que Dios la sanara, sino que entender por qué no había resultados, por qué no había beneficios en su vida, si oraba, si tenía ya un cargo, un liderazgo. Y Dios le mostró algo. Tú no has perdonado y lo tienes muy guardado aquí en tu corazón. Y tristemente así es la gente. La gente guarda en su corazón, ahí en lo más profundo, muchas cosas. Y puede hacer muchas cosas para Dios. Y no importa si habla bonito, no importa si habla bien. No están abiertos los cielos para esa persona en la oración. El problema es que ¿cuántos estamos dispuestos a reconocer nuestra situación el día de hoy? Hace 8 días Dios ha sido muy claro. ¿Cuántas personas el día de hoy tendrán esa decisión, reconocer como esta mujer y poder alcanzar la paz que anhela? Pero el que no sabe perdonar no hallará esa paz. Vivirá siempre una incertidumbre, siempre vivirá en inquietudes, y lo vamos a ir viendo con la ayuda de Dios. Entonces, si tú no estás dispuesto a perdonar, los cielos están cerrados. La bendición de Dios no baja. Y ahorita vamos a ir viendo cómo la situación de la persona que no perdona cada día se va agravando más. Vamos a hacer una oración, vamos a poner delante de Dios nuestra reunión. Padre, te pedimos el día de hoy, Señor amado, que nos hables, Señor, que abras nuestros ojos, Padre, pero los del corazón, Señor. Que abramos, Señor, y verdaderamente reconozcamos nuestra situación. Que aquel que no ha perdonado, Señor, Padre, hoy tome la decisión, porque si no su condición irá cada día de mal en peor.
Y Señor amado, tú no quieres que vivamos de esa manera. Por eso es que aquí cuando el Señor Jesús enseñó a sus discípulos, tú dijiste que aprendiéramos a perdonar a los que nos ofenden, a nuestros deudores, Señor. Padre, te lo pedimos en tu precioso nombre. Amén y amén. Bien, vamos a tomar nuevamente nuestro texto que hemos estado viendo, Lucas 11:4. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. La persona que está en la oración y tiene claro esto, va a perdonar a aquel que le ha ofendido, a aquel que le ha dañado. Hemos entendido los problemas médicos, hemos entendido los problemas emocionales que causa la falta de perdón. Pero yo cuando estaba preparando la enseñanza, entendí algo en relación al testimonio de Mike. Hay un problema más grave por la falta de perdón, que es la rebeldía a Dios. Una persona que no perdona y que sabe que debe de perdonar, está en rebeldía en contra de Dios. Por eso es que los cielos se cierran. Por eso es que no hay bendición. Por eso la persona vive estancada. Y puede decir que es cristiana, pero vive anegada en un fango de odio y de rencor. Ese problema es más grave que todos aquellos. ¿Por qué? Porque cuando no perdona, se vuelve una rebeldía en contra de Dios. Y esto genera en la vida diaria conflictos muy grandes, en tu vida diaria y dentro de las iglesias. Por consiguiente, esa persona está siempre luchando con hacer su voluntad, siempre escucha una predicación, una enseñanza, lee y entiende que Dios le está hablando, que tiene que hacer la voluntad de Dios, lo que Dios le está mandando, perdonar. Y entonces la gente está en una lucha diaria entre hacer su voluntad y hacer lo que Dios le está mandando, perdonar a quien le ofendió. Y entonces si su situación era complicada, le viene a añadir más. Le añade a su situación espiritual, física y mental una atadura tan fuerte, la cual la tiene esclavizada, la cual la tiene atada. Y una vez que pasa todo esto, después se va exteriorizando. Ya no solo estará en su corazón, sino que va a querer dañar a otros, que los demás vivan igual que ella, y va a vertir en otros lo que hay en su corazón: resentimiento, amargura, odio y rencor. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios en Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué verdad podemos encontrar aquí? Que cuando la persona en la tierra no perdona, en el cielo tampoco es perdonado lo que la persona quiere. Pero la persona cuando desata en la tierra, cuando perdona, porque aquí la palabra desatar significa soltar, liberar, dejarla ya. Y entonces en el cielo es desatado. Eso que había en el corazón de la persona es desatado en los cielos y por lo tanto hay bendición. Pero si la persona está atada, la persona no, a pesar de que ora, no está dispuesta a perdonar, eso sigue atado en el cielo. Sigue ahí como una deuda para esa persona. Por eso dice, todo lo que atares en la tierra estará atado en el cielo. Y lo que tú desatares en la tierra, lo que tú soltares, lo que hay en tu corazón, lo que vas a dejar ya, el perdón a otros, quedará en el cielo liberado. Y cuando es algo liberado hay una libertad muy especial. Hay grande libertad. Por eso es que tú puedes ver que dentro de los movimientos, no importa, aunque digan ser cristianos, hay gente que vive llena de amargura y de rencor. Porque no puede ser
que tú aquí en la tierra no quieras perdonar y que Dios en los cielos abra los cielos y te bendiga. Cuando tú no estás dispuesto a perdonar, estás atado y atas a aquel que no quieres perdonar. Qué difícil situación para estas personas. Qué complicada la situación para aquellos que viven de esa manera, porque viven amargados, llenos de rencor, de odio. Quieren y piensan que orando van a desatar y van a mover a Dios. Señor, yo no quiero perdonar, pero abre los cielos para que yo reciba de ti. Eso no sucede, eso no pasa. Lo que tú desatares en la tierra, lo que tú te dejares ya a un lado y perdonares, cuando tú le pidas perdón a Dios por algo, Dios va a abrir los cielos, va a decir, adelante, yo te perdono. Pongamos la frase, hermanos, sí, que te comenté. Fíjate qué importante es esto. Porque no es la ofensa lo que destruye las relaciones. No, no es la ofensa. A veces la gente piensa, ¿qué es lo que me hicieron? Eso es lo que terminó la relación. En un matrimonio, si hay una diferencia, piensan qué es eso, lo que viene a destruir. O en una iglesia, en dos hermanos o dos hermanas. No, no es la ofensa lo que destruye las relaciones. Es la incapacidad de perdonar lo que destruye las relaciones. Eso es. No, no es el problema ya está. Sino lo que termina una relación, lo que termina en un matrimonio, no es la ofensa, sino que no hay la disposición de perdonar, de pasar por alto. La falta, la incapacidad de perdonar es lo que termina las relaciones. Es lo que acaba con las relaciones humanas. Es lo que termina las relaciones en las iglesias. Es lo que termina las relaciones en un matrimonio, en una familia. No es la ofensa. No es lo que te hayan hecho. Es la incapacidad que tiene la persona de no perdonar. Entonces la falta de perdón es un veneno para el alma. Es un pecado que encierra a la persona que no perdona en su propia prisión hecha por sí misma. La persona que no perdona es como si viviera en una prisión que él mismo ha diseñado para vivir en ella. Digo, a lo mejor tú no has estado entre cuatro paredes, encerrado en una cárcel, pero eso es más o menos el símil de lo que quiero explicarte. La persona que no perdona es como vivir en una cárcel. No puedes correr, no puedes huir, pero ¿sabes qué? Porque es voluntario. Ahí la persona está en hiel de amargura, hay rencor en su corazón y entonces es un veneno para su alma. La falta de perdón es tan malo y esclavizante como estar esclavizado a las drogas o al alcoholismo. Hay gente que depende ya de ello. Depende del alcohol, de las drogas, y hay personas que dependen de su amargura, de su rencor para poder vivir. Y entonces es su alimento de la persona todos los días. Así como el alcohólico, así como el drogadicto necesita algo externo, así la persona necesita seguir odiando cada día más. Quiere seguir esclavizada voluntariamente. Y entonces la gente critica al drogadicto. Ese drogadicto, yo no soy como ese drogadicto. Yo no soy como el alcohólico. Pero está igualmente atado. Está igualmente encarcelado por su amargura, por su falta de perdón. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Es tan esclavizante una como la otra. ¿Y por qué? Porque alteran la mente, los sentidos. Se pierde la noción correcta de las cosas y la justa dimensión. Ya no hay objetividad en la vida de estas personas. Tú le hablas a un alcohólico y el alcohólico ya no te entiende. El drogadicto no te entiende. Y el que está amargado, el que no perdona, no te entiende tampoco.
Es sabio en su propia opinión. La falta de perdón es un pecado que va destruyendo su propio cuerpo y su propia alma. La falta de perdón es un pecado que va a destruir como un cáncer incurable, el cual quedará evidenciado y va a ser exteriorizado por la persona que lo practica. Era lo que yo te decía, aparentemente el pecado como la soberbia y algunos pecados que son subjetivos, que no tienes claridad, pero lo que la persona que vive esclavizada por la falta de perdón, tarde que temprano, en su vida va a ser evidente. Por supuesto, porque Dios no miente, porque Dios no se equivoca. Déjame darte un ejemplo. Este ejemplo lo da el doctor Don Colbert. Él escribió un libro que se llama Emociones que Matan. Y él narra la historia. Dice, hace 18 años, una mujer menuda de mediana edad llamada Lois entró en mi oficina con una forma leve de artritis específicamente, dolores leves en las articulaciones de los dedos, le receté un antiinflamatorio común y se fue a casa. Su condición mejoró durante un tiempo, pero poco a poco después desarrolló más dolor, hinchazón y sensación de calor en los dedos. Le hice análisis de sangre y descubrí que tenía artritis reumatoide. Durante el examen físico e historial personal, ella dijo que acababa de pasar por un divorcio. Su marido de 30 años la había dejado por otra mujer que tenía la mitad de su edad. El hombre era bastante rico y Lois había pasado de vivir en una mansión y conducir un automóvil caro a vivir en un apartamento pequeño y conducir un automóvil de segunda. Solo con la mención del nombre de su exesposo, el semblante suave y dulce de Lois y sus modales cambiaron drásticamente. Su rostro se contrajo en una mueca con profunda ira en su voz. Me dijo que odiaba a su marido y le deseaba muerto. Ella quería que su marido se muriera. Cuanto más hablaba, sus ojos parecían volverse más pequeños y su mirada desafiante. Ella sonreía mientras me decía cuánto deseaba que él muriera. Y no de muerte pacífica, quería que él perdiera la vida dolorosamente y experimentara un sufrimiento aún mayor que el suyo. Rara vez había encontrado amargura y resentimiento tan profundos en un paciente. Sus palabras enfriaron el aire en la sala de examen y me inquietaron toda la tarde. ¿Lois? Tenía razones para estar amargada, pero las razones no producen amargura. Ella debía tomar una decisión respecto a esos sentimientos. Aún con numerosos medicamentos, Lois empeoró a medida que pasaba el tiempo. En pocos años, esta mujer, una vez encantadora, gentil y graciosa, estaba encorvada, retorcida y contorsionada. Su rostro permaneció congelado en la misma expresión que había visto cuando me habló por primera vez. Con tanta amargura sobre su exmarido, sus dedos de manos y pies estaban deformados, su cuello y espalda comenzaron a torcerse y a flexionarse, dejándolo en una postura de lo más miserable. Cuando le pregunté si creía que alguna vez podría perdonar a su marido, me dijo sin rodeos, no, pienso llevar lo que siento a la tumba. Ella rechazó ser enviada a un psiquiatra y permaneció extremadamente amargada hasta el día de su muerte. ¿Te das cuenta? Qué esclavizante es la amargura, la falta de perdón. Hay gente que se está muriendo y dice, yo no voy a pedirle perdón a nadie. Que ellos me pidan perdón a mí. Esta mujer terminó, has visto a la gente que está toda encorvada, deforme por el odio y el rencor. Por eso Dios en su palabra es bueno. Él no quiere que pasemos todas estas cosas. Por eso dice, perdona a tus deudores, perdona a aquellos que te ofendieron, perdona a aquellos que te maltrataron, perdona a aquel que te ha hecho un daño. ¿O quieres terminar así? Que tus días, tus últimos días, todo amargado, amargada, lleno de rencor.
Y esto nos lleva a otro punto. La persona, primer punto, la persona que no perdona vivirá una vida de falsedad, de fingimiento, de simulación, en pocas palabras, de hipocresía, porque no va a ser sincera en relación a su condición, lo que hay en su vida. Proverbios 26, versículo 24 al 27. Proverbios 26, versículos 24 al 27. Vamos a leer hasta el 28. Al 27 está bien. Dice la palabra de Dios: el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Versículo 25: cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Versículo 27: el que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. ¡Qué tremendas palabras! Si tú lo analizas, es una palabra fuerte para aquella persona que no perdona. ¿Sabes por qué? Porque va a vivir engañada, va a vivir en hipocresía. Aunque su odio lo vaya a disimular con sus labios, aunque se te acerque y te diga, te amo mucho. Y aquí trae toda su amargura, su rencor, y cuando de repente va a tratar la oportunidad, te lo va a soltar todo. Todo lo que hay aquí. Aunque te hable con dulzura, te amo mucho. Y te das la espalda y con un cuchillo te da una puñalada. Qué triste es la situación de esta gente. Qué triste puede ser la vida de alguien que anda con disimulo. Dios te bendiga, hermano, hermana, Dios te bendiga. Y por atrás, no, hombre, y desde hace años traigo esto. Y entonces empiezo a decir todo. Cuando hablaré amigablemente, no le creas. No le creas. Porque 7 abominaciones hay en su corazón. ¿Por qué no dice una? ¿Por qué no dice 2? ¿Por qué no dice 3? 7 abominaciones. ¿Cómo está su corazón de esa persona? Y aunque ande por la vida encubriendo su odio, disimulando, ¿cómo estás? Bien. Bendecida por Dios. ¿De verdad? ¿Será? ¿Será que Dios te bendice así? Y puede decirte, ¿tiene algo contra ti? ¿Tiene algo contra ti? Y te dice, Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. El esposo, te amo mucho. Y tiene un resentimiento contra su esposa o contra su esposo. Y ahí anda por la vida con disimulo. Ahí anda en su vida encubriendo su odio. Pero Dios, que es bueno, dice, su maldad será descubierta en la congregación. Porque la oración es cierto que está dirigida a los discípulos, pero no tampoco quieras tú, si tú eres cristiano, digas, bueno, como esto está escrito para los cristianos, yo no perdono. No, tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Y dicen Romanos que aquel que conoce la ley será juzgado por la ley, pero el que no conoce la ley por su conciencia será juzgado. Tú no tienes opción. Es que como yo no soy cristiano, yo por eso no perdono. Pero tienes una conciencia. Y ahí anda la gente, hablando amigablemente, viviendo en vil hipocresía. Ay, hermano, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no arreglas las cosas? ¿No será mejor?
Cuando odiamos y no perdonamos, en un porcentaje alto, o más bien podría yo decir que en la mayoría de las ocasiones, el que más sufre es el que odia. Aunque la persona piense lo contrario, aunque en su corazón vive engañada, aunque la persona vive ahí, te digo, disimulando, que viva como si no pasara nada. Y la puedes ver en la calle y dices, órale, qué paz trae esa persona, qué bendición de parte de Dios. Pero aquí, el que conoce las cosas, el que discierne los pensamientos, que es Dios, sabe lo que hay en la vida. Y tarde que temprano será evidenciado en la congregación. Dios no miente, Dios no falla. Deja darte este ejemplo. La picadura de la avispa está provista de una lanceta. ¿Tú has visto las abejas? Tienen una lanceta, tienen un piquito. Cuando la abeja la clava en la carne de la persona o de un animal, se incrusta tan firmemente que la única forma de escapar es dejar la lanceta clavada en la carne. Nada más es la única manera de escapar. Esto, sin embargo, seguramente le va a causar la muerte a la avispa, ¿sabes? Cuando una vez que entra el aguijón en la carne y sale la abeja, se le salen las entrañas y después muere. Bueno, así el que no perdona, así como le causa a la abeja la muerte el dejar su aguijón, así el que no perdona puede dejarle el aguijón a la persona. Le clavó, le vertió todo su odio, todo su rencor, toda su amargura y le dejó clavado el aguijón. Pero déjame decirte las malas noticias. Así esa persona que odia, que no perdona, él mismo recibe tal herida que no puede recuperarse. Así como la abeja se empieza a morir. ¿Sabes por qué? Por lo que hay en su corazón. Por lo que tiene guardado. Sí, le clavó su aguijón a la persona que odia. Le deseó hasta la muerte, pero el daño se lo está causando a la misma persona. Y a veces olvidamos que cuando lastimamos a otros con palabras punzantes y actos traicioneros, no lo hacemos a nosotros mismos. Por eso Jesús fue claro. ¿Quieres que te enseñe a orar? Está bien. Pide perdón, pero perdona a tus deudores. A la larga, la persona que ha dejado el aguijón en otros son los que más sufren. Son los que más están dañados. Sí, aquella persona has visto cuando la pica una abeja, se le hace una bolota, pero ya después la hinchazón baja. Así puede ser que dañaste a alguien con tus ofensas, con tu falta de perdón, con tu odio. Al rato la persona, si es cristiana, dirá, Padre, perdónalo. Pero aquel que vertió, aquel que metió el aguijón, se va a ir muriendo poco a poco. Poco a poco, aunque llegue contigo y te diga, te amo mucho, hermano, te amo mucho, hermana. Pero ¿qué crees? Mira esto. ¡Fum! Todo su amargura, todo su rencor. Y aunque las personas se conduzcan amables, pero en su corazón que no ha perdonado, dice la palabra que hay 7 abominaciones en su corazón. ¿A qué se refiere? Son los engaños que hay en su corazón. Son los engaños que el diablo pone en su corazón. Y entonces la gente se engaña. Y empieza a decir muchas cosas. Y empieza a sacar tantas cosas. Tantas abominaciones que hay en su vida. La persona se empieza a victimizar. La persona se empieza a victimizar. Es que lo que me hicieron, lo que tú me dijiste, ¿te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? Y entonces la persona se hace víctima.
Por lo tanto, tendrá que inventar cosas. Entonces la gente empieza a inventar justificaciones, empieza a decir, no, es que por esto y por aquello, y entonces me empiezo a justificar de muchas cosas. Como es una víctima, pobre de mí. Es justo que tú pagues. Así como me hiciste, es justo que tú pagues. Me causaste un daño, yo te lo voy a causar doblemente. Me ofendiste. En el matrimonio, cuando no son cristianos, cuando no perdonan, el esposo engaña a la esposa y dice, ah, sí, pues ahora ahí va la mía. Yo he tenido que ministrar muchos casos de esos, en donde la esposa o el esposo se desquitan y en lugar de perdonar, adulteran. Porque la persona se siente víctima y entonces tendrá que inventar justificaciones en su cabeza. 7 abominaciones. Entonces estará pensando y maquinando qué hacer para justificarse a sí mismo, para no sentirse tan mal. A eso se refieren las 7 abominaciones, a todo lo que hay aquí, que es abominable delante de Dios. ¿Qué otra cosa cuando la persona no perdona? Ya vimos que vive en una vida de hipocresía, pero también el que no perdona es rencilloso. O sea, ya empieza a justificarse, pero la persona es rencilloso o rencillosa. Proverbios 10:12. Proverbios 10:12 dice la palabra de Dios. El odio despierta rencillas. El que no perdona siempre vivirá en rencillas, en conflictos, en peleas, día con día. Pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Qué contraste? El odio y el amor. El que odia va a vivir siempre. ¿Qué quiere decir cuando despierta? Cuando tú te despiertas, ¿verdad? Empiezas a hacer muchas actividades, pero ya como que estás consciente de las cosas. Y entonces igual, el que odia siempre va a estar despertando, va a estar iniciando, va a estar empezando, va a empezar a buscar cómo estar peleando, cómo desquitarse, cómo siempre estar viviendo mal con los demás. Rencilloso es alguien que guarda en su corazón algo contra alguien, lo cual le llevará siempre a estar en pleito, no solo con una persona, sino que estas personas agarran parejo. ¿Te ha tocado que hay personas que dicen, yo ya no voy a buscar quién me la hizo, sino quién me la va a pagar? Es una persona rencillosa, llena de odio y de rencor. No, ya no busca a quién le hizo, ahora quién se la va a pagar. Ahí está la esposa desquitándose con los hijos, o el esposo desquitándose con los hijos de lo que le hizo a la esposa, maltratándolos, desquitando su odio, su rencor, su falta de perdón. Entonces esas personas rencillosas ya no ven quién les hizo, sino ahora quién se las va a pagar. ¿Qué más? La riña provoca hostilidad entre 2 o más personas. Las rencillas familiares. Hay gente que dice, esto ya viene de tiempo atrás. Y entonces siempre está peleando. ¿Has visto matrimonios donde la esposa no perdona al esposo o viceversa? Siempre hay pleitos. Siempre hay pleitos. Son rencillosos. Eso es lo que genera el odio. ¿Qué más? La riña, aquella persona que no perdona, dice que deja algún encono en su corazón. O sea, un rencor hacia una persona. Eso es lo que significa. También trae disputas que producen rencor o resentimiento. Por una sencilla rencilla rompieron su amistad. Hay personas que por no hablar las cosas, por no platicar las cosas, lo más fácil es decir, me voy. Es que no es que esté mal, de verdad, no estoy bien, pero ya no quiero porque es mejor me voy. Y justifican y ponen 1000 pretextos.
Por una sencilla razón se rompe la unidad en la iglesia, se rompe la unidad en las familias, se rompen amistades, por un problema que hubo. Pero la contraparte del versículo dice que el que perdona, ama. El que perdona quiere arreglar las cosas, por muy difíciles que parezcan, porque dice que cubrirá todas las faltas que te hayan hecho. Cuando la persona está dispuesta a perdonar a la otra persona, va a cubrir todas las faltas que te hayan hecho. Te vas a olvidar. Pero la persona que no quiere perdonar será rencillosa. ¿Qué más? Por lo tanto, la persona que no perdona puede de alcanzar la gracia de Dios. Puede dejar de alcanzar la gracia de Dios. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La palabra amargura proviene de la palabra griega pikiria y se usa como refiriendo a una condición de maldad extrema. Cuando la persona está en amargura, hay una condición de una maldad, de malos pensamientos, de siempre estar pensando mal de los demás, siempre querrá justificarse. Aquí esta palabra nos dice que es una maldad extrema, hiel de amargura. Es una boca llena de maldición y de amargura. La gente suele decir, yo no me enojo. Yo estoy bien. Dios me libre de ser así. Pero la gente cree erróneamente que su amargura y su negatividad a perdonar no piensa que va a hacer sufrir a otras personas. Y aquí en el versículo dice, y por ella muchos sean contaminados. ¿Sabías que aquella persona que guarda rencor va a contaminar a muchos? A muchos. Principalmente a su círculo más cercano, a su familia. ¿Por qué? Porque como ha dejado que crezca esa raíz de amargura y no ha perdonado, ha dejado de alcanzar la gracia de Dios. Ya no está el favor de Dios en su vida. No lo digo yo, aquí lo dice Hebreos. Ha dejado de ver a Dios, ha dejado de recibir las bendiciones de Dios y por lo tanto entonces ya ha contaminado a otros, a los que están más cercanos y a todos los que se puedan. La persona que no perdona es la que sufre. Las personas que han sufrido un daño, si no perdonan, se convierten en todo aquello que odiaban, de ser víctimas a victimarios. La persona que no perdona, primeramente fue una víctima de alguien, pero como ha guardado tanto en su corazón, se vuelve victimario. Aquí todo lo que odiaba a la persona que lo dañó, que lo afectó, pero porque no perdona se vuelve victimario, empieza a dañar a otros, empieza a contaminar a otros, empieza a vertirle a otros su veneno. De ser víctima pasó a ser victimario. La gente odiaba a esa persona por el daño que le causó, pero a la larga se convirtió en la misma persona y de tanto de lo que él odiaba. Por ahí decían las abuelitas, lo que odias en la calle lo tienes ahora en tu casa. Así decían las abuelitas. Y es cierto, aquellos que odiaban algo, cuando no perdonan, se vuelven igual o peor que aquellos que le ofendieron. ¿Qué características tienen estas personas? Fíjate lo que dice. Una mirada altiva, una lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente,
un corazón que trama cosas perversas, pies que se apresuran a hacer el mal, un testigo falso que miente con cada aliento, con cada palabra que sale de su boca, el que siembra la discordia entre los hermanos. Qué duro es esto, qué fuerte. El que siembra la discordia entre los hermanos, aquel que no perdona, ha dejado de alcanzar la gracia de Dios. Y entonces ya más le quedan estas características en su vida. Se apresura siempre a hacer el mal. Se presta para ser testigo falso. Y siembra la discordia entre los hermanos. Brotando esto en su corazón, será un estorbo para la persona y para que las personas que le rodean sigan recibiendo la gracia, la bendición de Dios. En pocas palabras, el cielo está cerrado para estas personas. Y lo único que está abierto es la maldad en su corazón por la falta de perdón. La persona amargada quiere convertirse en su propio Dios y se convierte en su peor enemigo, destruyéndose a sí mismo. La falta de perdón y la amargura son a menudo pecados ocultos que nadie puede notar, pero que a la larga se va a evidenciar. Su amargura y la falta de perdón al principio, pero el veneno está haciendo su trabajo oculto dentro de su corazón. Cuando una persona tiene cáncer y ha sido ya invadida por ese cáncer, ya no hay solución, ya no hay curación, ya no hay quimioterapias que le ayuden, no hay medicina. Así el alma de la persona que odia, que no perdona, es como ese cáncer que va a ir avanzando en su vida. Y de repente ya no solamente aquí o en otra parte o en su brazo, toda su vida, todo su cuerpo está invadido del cáncer, de la falta de perdón. Ese veneno está haciendo su trabajo, ahí oculto en su corazón. Por eso puedes ver que todas esas características se empiezan a reflejar. La falta de perdón suele ser el resultado del orgullo y la justicia propia. La falta de perdón es a menudo el pecado que se comete contra aquellos a quienes son más cercanos y queridos, como te decía, contra tu familia. Pero no es que a veces les grites, sino que los dañas cuando los contaminas con lo que hay en tu corazón. No solamente es que les hables mal, que les grites, que te desquites con ellos. Tu forma de desquitarte es vertirles todo lo que hay en tu corazón. En contra de tu esposo, en contra de tu esposa, de un vecino, de la vecina, de un hermano en la iglesia. ¿Por qué siempre lastimamos a los que amamos? Es una ironía. Amamos y son a los primeros que lastimamos. Si yo como hermano en la iglesia, yo te digo, te amo mucho, pero te lastimo, hago algo que te lastime, no te estoy amando. Es una mentira. Si yo amo a mis hijos, no puedo envenenarle su alma. Pero el que no perdona, dice que ama y lastima a otros con lo que hay en su corazón. Y pareciera que lo disfruta, pareciera que lo goza. La falta de perdón es a menudo un pecado que se da mucho entre las familias y en las iglesias. Los maridos no perdonan a sus esposas, las esposas no perdonan a sus maridos, los hijos no perdonan a sus padres y los padres no perdonan a sus hijos. Es difícil orar por alguien cuando le guardamos rencor.
Aunque hay veces que le dice a la persona, hermano, voy a orar por ti. Y hay algo en tu corazón, qué difícil. Yo pienso que ni siquiera vas a orar. Ni siquiera va a salir una palabra de tu boca. Saldrá el rencor. El perdón de las personas por sus pecados hacia nosotros nunca será un mal, sino que será lo correcto. Siempre el perdón por los pecados que nos hayan cometido nunca va a ser para mal, sino será lo correcto, será para bien. El daño y el dolor y el recuerdo todavía están ahí, pero incluso si alguien no se disculpa, no perdona o no pide perdón, no habrá libertad. Debemos liberar a la otra persona. ¿Sabías que aun cuando tú perdonas a la otra persona, le traes libertad? Lo liberas, lo haces libre, porque eso lo puede traer aquí en su corazón, pero no lo expresa. Pero cuando tú perdonas, liberas a esa persona, para que no ande llevando eso en su corazón, en esa misma esclavitud que vive la persona por la falta de perdón. Entonces te decía, estar atado en esa prisión por la falta de perdón es una forma muy triste de vivir. Yo lo he visto una y otra vez. La gente que no perdona vive en una tristeza grande, profunda, y difícilmente sale de ahí mientras no quiera perdonar. Incluso si el abusador se arrepiente, en algún momento el abusado aún se aferra al daño que se le ha hecho. Aún la persona que abusó de la persona se arrepiente, pero la persona, como no quiere perdonar, sigue llevando el daño. Aquello se aferra al daño que le hizo, aquello que le hicieron. Y solamente sigue la persona atada. Ya fue la persona y le dijo, perdóname. No te perdono. Yo sé que te causé un daño, perdóname. No te perdono. Y entonces esa persona vivirá en esa amargura. Cuarto punto, el perdón abre los cielos. Así como están cerrados los cielos para aquel que no perdona, también aquel que está dispuesto a perdonar, los cielos se abren. Vamos a leer Hechos 6, versículo 8, 9 y 13. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Hechos 7, 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando gran voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llama Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Perdónalo, Señor, esto que me están haciendo. Y habiendo dicho esto, durmió. ¡Wow! Los cielos se abrieron, vio a Jesús, porque Esteban estaba dispuesto a perdonar. ¿Te das cuenta?
Cuando tú perdonas, los cielos se abren. Se abren los cielos. Pero imagínate que tú estás orando y le pides a Dios y le pides a Dios y que se convierta fulano y que se convierta tu papá, tu mamá, tu abuelito, tu abuelita, quien sea. Pero odias. No están abiertos los cielos, están cerrados. ¿Acaso solamente en este momento se abren los cielos? No. Esteban recibió el galardón mayor, estar con su maestro. Se abrieron los cielos. Eso es lo que Dios quiere. Abrir los cielos para aquellos que quieren perdonar. ¿Quieres que tu familia busque de Dios? Busque en tu corazón si hay algo. Vamos a ver otro punto aquí. ¿Qué nos da a entender la Escritura? El poder del perdón no es cosa menor. Se abren los cielos para aquellos que están dispuestos a perdonar. Hay una parte muy importante que a veces pasamos por alto. No solo en lo personal, Esteban no solamente fue por su vida, sino que también dio un testimonio para otros. Y ahí te va. Nos dice que sus ropas las pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. ¡Wow! El apóstol Pablo. Y entonces son puestas ahí a los pies de un joven llamado Saulo. No lo dice la Escritura, pero creo que esa actitud de Esteban influyó a Pablo para cuando Jesús lo vino a visitar camino a Damasco. Se abrieron los cielos. Y por el testimonio de Esteban, por ese perdón, imagínate que se hubiera amargado Esteban ahí. No, Señor, castígalos, destrúyelos. Los cielos se hubieran cerrado y no hubiera bendición. Y las ropas de Esteban fueron puestas a los pies del apóstol Pablo. ¡Qué testimonio para Pablo! En medio de una dificultad de la muerte, Señor, no les tomes en cuenta esto. Perdónalos. El impacto en el apóstol Pablo, cuando Jesús ya vino a tratarlo camino a Damasco. Pero el testimonio de Esteban había hecho efectos en la vida de Pablo. ¿Te das cuenta? Cuando tú no perdonas, aunque ores 20 horas al día, aunque sirvas, aunque hagas lo que hagas, pero la gente se va a dar cuenta de que no hay perdón en tu corazón. Es evidente. ¿Qué dijo Esteban? Vio los cielos abiertos, vio a Jesús, y Dios sabía que Él iba a perdonar. Dios no quiere el mal para la persona. No, Dios no te trajo para que te pierdas. Esa no es la condición que Dios quiere que tú vivas. En ese estado no quiere. Quiere que se abran los cielos. El perdón no solamente es que te vaya bien, sino que así como el que está en rencilla, aquel que odia, envenena a otros, aquel que perdona y está dispuesto a perdonar en cualquier situación difícil, le son abiertos los cielos y son testimonios para otro. Para otro. Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Si Él nos llama a perdonar, como nosotros queremos que se nos perdone. Por lo tanto, Marcos 11:25, dice la Escritura, y cuando estéis orando, perdonad. Cuando estéis orando, ¿por qué cuando estés orando? Porque en ese momento es cuando tú estás en una comunión personal con Dios, donde hay poder. Donde Dios se da cuenta que tú quieres perdonar cuando tú le abres tu corazón. En la oración hay poder. Esteban no tuvo que hacer mucho más que orar, Padre, perdónales. Pero los cielos ya estaban abiertos.
Pero si tú no perdonas, y cuando estés orando, perdonad, si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Lo que atares en la tierra estará atado en el cielo. Y lo que tú liberes en la tierra será liberado en el cielo. Las personas espiritualmente fuertes, los valientes, son aquellos que saben perdonar. No, no es el valentón. No, no es el que dice yo soy fuerte. El que es fuerte espiritualmente, el que es valiente espiritualmente es el que sabe perdonar. Decía, no el valentón de esquina. Entonces debemos de hacer un esfuerzo constante en la oración, ya que ahí se encuentra la fortaleza, la sabiduría para poder perdonar. Para poder llegar a tener y construir una mente como la de Cristo. Cristo siempre estaba dispuesto a perdonar. Y cuando tú trabajas, cuando tú perdonas, eso va a quedar albergado en tu corazón y en tu mente. Cuando se presente la ocasión, no vas a decir, ¿qué hago? Perdono. Perdono, porque tenemos y queremos tener la mente de Cristo. Y Cristo perdonó. En la cruz del Calvario dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cierra tus ojos, por favor. Ahora puedes entender algo muy importante. Cuando oras y no has perdonado, tu oración no sale del techo. Los cielos están cerrados a causa de tu corazón, de la maldad que hay en tu corazón, de la amargura que hay en tu corazón, del rencor que hay en tu corazón, por la falta de perdón. Señor, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me oyes? Así como esta mujer a la que yo te narré al principio. ¿Por qué no hay bendición? ¿Por qué me voy secando? Porque no había perdonado. Porque ahí lo tenía en su corazón bien arraigado, bien guardado. Y muchos ahí tienen en su corazón hoy bien arraigado un odio, un rencor, una amargura. Y aunque ores, los cielos están cerrados. Hoy te puedes preguntar por qué Dios no te escucha. ¿Por qué no hay bendición en tu vida? ¿Por qué estás atorado? ¿Por qué ya llevas 5 o 10 años queriendo buscar a Dios y no te conviertes? Hoy ya llevas 20, 30 años aquí y no creces. Sigues atorado, sigues atorada con los mismos conflictos. ¿No habrá amargura? ¿Rencillas, odio? Falta de perdón. Es importante que hoy puedas entender esto y reconocerlo. No solamente ahí en tu mente. Reconócelo, que aunque por fuera te veas bien, por dentro hay amargura. Aunque te rías, en tu corazón hay rencor. No quieres perdonar. Y aunque te veas amable, risueña. Aunque los demás te vean que te ves muy espiritual. Pero ahí le andas vertiendo a otros tu dolor, tu engaño, tus miserias, tus amarguras, tu rencor.
Ahí te andas desquitando con tus hijos, con tu familia. Y no solamente es que los regañes, que les grites, sino que les viertes algo que tenían que saber. Tus hijos no tenían por qué saber lo que pasa en tu matrimonio. Aunque te veas por fuera bien, pero puede haber 7 abominaciones en tu corazón. Hoy te has convertido durante estos años en todo aquello que odiabas. Aquello que no querías hacer, hoy lo eres por la falta de perdón. Te has convertido en aquel que te dañó, aquel padre abusador, aquel esposo engañador, aquella esposa engañadora, aquel que odiabas tanto por lo que te hizo. Hoy eres su espejo, eres su reflejo, eres su mismo retrato. Odiabas tanto a esa persona que te has convertido en él mismo. Eres la misma persona corregida y aumentada. ¿Por qué las personas que te rodean no quieren saber nada de Dios? Tú dices que hay que perdonar. Y si te acercas a alguien le dices, tú perdona para que Dios te perdone. Pero tú no estás dispuesto a perdonar. Estás engañado, engañada. Dios te puede hacer libre, pero tú no perdonas. Por eso la gente dice, ¿y por qué no le pides tú a tu Dios que te libere de esa amargura, de ese rencor? ¿Quieres que otros lo reciban? Demuéstraselos. Demuéstrale a tus hijos que sabes perdonar, a tu esposo, a tu esposa, al hermano, a la hermana, que sabes perdonar. Hoy eres ese monstruo, te has convertido en todo aquello que odiabas. Aquel que veías como un monstruo por abusador, hoy eres tú ese monstruo porque no perdonas. Porque Dios te dice que perdones a tus deudores. Ya suéltalo, ya déjalo ir. Hoy Dios te puede hacer libre de eso. Ya suéltalo, déjalo. Ya no vivas así. Ya no estés atado a ese resentimiento, a ese odio, a ese rencor que no te deja avanzar, que no te deja ser feliz. No eres feliz, ni la gente que te rodea es feliz. Te levantas, te acuestas y todo el día solo pensando en lo que te hicieron. Se levanta la persona y desde que amanece hasta que anochece solamente está pensando en lo que le hizo la otra persona. Ya déjalo. Díselo a Dios ahí. Perdona a aquellos que te han hecho daño, a aquellos que te han ofendido. Debes de perdonar. Incluso perdonarte a ti mismo. Hay gente que es muy severa consigo mismo. Comete un error y se dice de majaderías y se insulta a sí mismo. Porque no se sabe perdonar. No entiende que somos seres humanos, que nos equivocamos. Por eso no sabes perdonar. Porque te crees superior. Te crees más. Y no te perdonas a ti mismo. Y no buscas el perdón de Dios. Y mucho menos perdonas a la gente. No es que tú te salves a ti mismo, sino que eres duro con los demás y eres duro contigo mismo. Por tu falta de perdón.
Dios te ha traído a este lugar para hacerte libre. Dios te quiere liberar. Pero tú tienes que estar dispuesta a perdonar. Salte de esa prisión. Salte de esa cárcel donde estás. No importa qué bonito hable yo. No importa qué bonito te expreses. No importa. Si no perdonas, de nada sirve. Si no amo, nada soy. Nada somos. Nada somos. ¿Cuántos están dispuestos hoy a dejar y querer esa libertad? ¿Por qué no te paras y se lo dices a Dios? Libérame. Ya no quiero vivir en esta prisión de amargura, de rencor, de odio. Solo Dios puede traerte esa libertad. No solamente es el drogadicto, el alcohólico. La persona que odia, que no perdona, está igualmente atada y necesita eso para vivir. Díselo ahí. Estoy dispuesto a perdonar a aquel que me ofendió, aquel que me dañó, aquel que me engañó, aquel que destrozó mi vida.
quiero perdonar. Estoy dispuesto a perdonar. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te impide y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te impide y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Ven y llénanos, llénanos, Cristo, Cristo. Llénanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti, con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega todas tus tristezas en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás.
Dios no quiere que vivas esclavizado a la amargura, al rencor, al resentimiento. Dios quiere hacer algo en tu vida. Por eso estás aquí. No, no es casualidad. No es que tú hayas decidido, Él te trajo. Porque sabe lo que hay en tu corazón. Ya seas padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana. Dios quiere ayudarte. Padre, te damos gracias, Jesús, por tus infinitas misericordias, Señor. Porque tú no quieres que nadie viva esclavizado, Señor, a la falta de perdón, Señor. A vivir en esa prisión de hiel, de amargura, Señor. Tú veniste a traer libertad al cautivo, Señor. Padre, ayuda a todos aquellos que están dispuestos a perdonar, Señor. Aquellos que sinceramente, Señor, en su corazón entienden que no han perdonado, pero que lo quieren hacer, Señor. Yo te lo pido, Señor. Trae libertad, Señor. Trae libertad, Señor. Porque siempre has querido el bien para nosotros, Señor. Porque es triste la vida de una gente que está amargada, Señor. Es triste, Señor, ver a gente que no perdona, Señor. Saber de gente que se dice ser cristiana y no perdona, Señor. Gente dice que te ama, Señor, pero no perdona. Gente que habla bien, Señor. Gente que es muy amable, Señor, pero que en sus corazones hay maldad, Señor. Que no hay perdón, Señor amado. Ayúdanos, Señor. Ayúdalos, Señor amado. Te lo pido en tu precioso nombre, Señor. Muchas gracias, Jesús. Gracias te doy, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo amado, en quien hay libertad. Gracias, Padre. Amén y amén. La reunión está terminada. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. No falte la próxima semana. Sé que muchos tal vez salen de vacaciones, pero la verdad de nada servirá que a veces nos vayamos y tengamos algo en nuestro corazón. Hay personas que quieren sinceramente buscar a Dios. Hágalo, de verdad hágalo. Dios quiere hacer algo en su vida. Ya no quiere que vivas así. No es la intención de Dios. Cuídese mucho, estamos para servirle. Hasta luego.